Sin embargo, tenemos que estar apercibidos. Mira este otro derecho que invocan aquí. Dice derecho al amor, la sensualidad y el erotismo. Y dice, todas las personas tienen derecho a una relación sexual independiente de la edad. Tú me O, dirás si eso no es o sea, pedofilia. eso es pedofilia total. Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en esta ocasión voy a estar hablando sobre Venezuela, sobre la situación de Venezuela, especialmente cómo el progresismo está golpeando en Venezuela, con una venezolana obviamente. Así que les presento a todos ustedes aquí a Lidia Márquez, con quien ya he tenido otras entrevistas en Instagram en el pasado. ¿Cómo estás? Y si nos puedes contar un poco acerca de ti y de tu trabajo. Bueno, un saludo a todos los amigos que están conectados, un saludo especialmente a ti, Pablo, gracias por esta oportunidad. Bueno, fíjate, tenemos ya varios años trabajando aquí en Venezuela a través de la iniciativa Por la Familia Venezolana, que es una iniciativa de amor en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, del matrimonio y la familia en su diseño original y por los derechos y libertades fundamentales. Así que un saludo para todos. Bueno, muchas gracias. Realmente la verdad es que el testimonio de ustedes trabajando en un país con tantas dificultades y problemas políticos y sociales es admirable. Si nos puedes contar un poco de cómo está la situación hoy en Venezuela, porque por un lado vemos, al menos los que estamos fuera, ¿no? Cantidad de problemas relacionados al hambre, problemas relacionados a la inseguridad, problemas que llevan, y yo lo vi personalmente en Colombia, millones de personas, una cosa impresionante realmente caminando por las calles, gente que llevaba 20, 30 días caminando descalzos, escapando de esa realidad. Me tocó ver muchos venezolanos también en la Argentina, en Chile, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Uno donde va se encuentra venezolanos que han salido forzados por esa realidad. Entonces, vemos una realidad difícil, dificilísima, y por otra parte vemos que el gobierno está introduciendo todas estas políticas globalistas y de género. ¿Cómo está esa situación actual de lo que ustedes ven desde ahí adentro, por favor? Bueno, efectivamente hay una situación que aunque mediáticamente lo hemos visto en una campaña de que Venezuela se arregló, porque han venido artistas de talla internacional y que las taquillas más costosas fueron aquí en Venezuela. Y hemos visto, pues imagínate, que hay un concesionario Ferrari. Yo creo que eso dice bastante, ¿no? Y entonces hay como esas dos Venezuelas, la Venezuela que vive del día a día, del salario mínimo, que en un sueldo que, imagínate, la ONU establece que el salario de pobreza extrema es menos de $1 al día y el salario mensual de un trabajador cuyo ingreso es el ingreso salario mínimo son $6. Ujú. Entonces estamos hablando de unas condiciones realmente infrahumanas. Claro. Pero allí viene lo que tú comentabas, ¿verdad? La gran cantidad de venezolanos que se han ido al exterior buscando oportunidades, huyendo, sí, a la situación económica que ha golpeado mucho nuestro país, especialmente a la familia, porque es una desintegración muy, muy terrible, muy terrible. Eso no, yo creo que se pierde de vista las consecuencias en cuanto a la familia, porque hemos Ujú. conocido de casos, Pablo, muy fuertes, donde los padres se han ido y han dejado pues los hijos más allá de un familiar hasta con vecinos. Es Ujú. un tema muy, muy triste y yo tengo una amiga que es del equipo de Por la Familia, ella es psicólogo y abogado, y ella está dando unas conferencias y sensibilizando de lo que es el tema de abandono por migración. Ujú. Muchos, muchos jóvenes están experimentando esto. Entonces, gracias a esas remesas, ¿verdad? Que los países de uno siempre escuchó hace muchos años de que las remesas, ¿verdad? De los países centroamericanos, que era una fuente de ingreso, ahora lo estamos viviendo nosotros. Y es eso lo que en cierta manera
ha aliviado un poco a las familias que, bueno, que las están recibiendo, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de la población no tiene esa bendición, Pablo. Y hay una pobreza que está golpeando mucho, una pobreza que quizás, o sea, donde uno la palpa cuando tú ves familias completas, o sea, es lamentable, pero sí se ve comiendo de los basureros. Es una cosa que a mí me parte el corazón. O sea, yo digo, Dios mío, es demasiado fuerte, demasiado duro porque son tus hermanos, es tu familia y que uno quisiera, Dios mío, como que tener el cómo resolver esas situaciones, pero humanamente, pues, es un tema, ¿no? Pero es una realidad, Pablo. Ujú. Y ciertamente, como tú lo decías, eh, a la vez estamos viendo y aquí hay algo que yo quiero traer a colación, Pablo, porque aquí en Venezuela existe algo muy sui generis, que yo realmente estudiando, leyendo tus libros, el de Agustín, eh, eh, y escuchando, ¿verdad? Todos ustedes que uno aprende tanto, yo no he visto en otro país, aquí en Venezuela, tanto de gobierno como de oposición, están divididos en dos bandos. En gobierno hay una gente que está apoyando esto, hay otra gente que no. Y en la oposición sucede lo mismo, gente que están en partidos abiertamente progresistas, abiertamente que sus banderas, ahorita estamos, sabe que el año que viene va a haber unas primarias y estamos viendo que todos los partidos de oposición están apoyando esa agenda, Pablo. Claro. Es una cosa tremenda, ¿no? Dice, o sea, ¿y ahora quién podrá defendernos? Porque es tremendo, o sea, apoyando el aborto, apoyando el matrimonio igualitario y bueno, pero realmente cuando nos vamos a la Constitución, a nuestra Constitución, cuando nos vamos a nuestro marco legal, realmente nosotros en teoría estamos blindados contra todo eso. Tenemos, por ejemplo, un artículo 56 de la Constitución que establece, número uno, la estructura familiar, porque dice que, ¿verdad? Cuando habla que toda persona tiene derecho a un nombre propio, dice apellido de papá y de mamá, la estructura constitucional de familia, y luego habla de que tienen derecho a ser inscritos gratuitamente y que el documento que se le va a otorgar va a comprobar es su identidad biológica. Entonces ese artículo yo lo amo porque es lo que nos blinda constitucionalmente contra toda esta ideología de género y toda esta cuestión de las autopercepciones y todas estas cosas. Sin embargo, como tú sabes muchísimo mejor que yo, todo cómo ellos manipulan la narrativa, cómo ellos se victimizan, cómo ellos, bueno, ellos hablan, tú hablas con ellos y tú casi que juras que están violándole la Constitución y las leyes, ¿no? Y los derechos humanos. Pero cuando te vas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ves que en esos 30 artículos no existe ningún derecho a identidad de género, ni de autopercepción, ni de orientación sexual, ni de derechos sexuales y reproductivos, entonces tú dices, para allá va. Y cuando te lees los 350 artículos de la Constitución, en el caso de Venezuela, te das cuenta que lo único que el Estado reconoce constitucionalmente es la identidad biológica y no existe ni siquiera la palabra género, ni orientación sexual está en nuestra Constitución, ni derechos sexuales y reproductivos tampoco hay ningún artículo que lo contenga, ¿no? Entonces tú dices, bueno, o sea, ¿qué es esto? Y es precisamente esa narrativa que, bueno, sabes que esto, no, ellos no están solos, están guapo y apoyados con todas esas organizaciones que desde fuera los financian y que les mandan el libreto. Entonces, esa es la batalla que estamos dando aquí, levantando nuestras voces en defensa de nuestra constitución y nuestras leyes que en ese tema, gracias a Dios, nos favorecen. Y ese es el tema, yo siempre, o sea, quizás hay artículos que, bueno, que quizás no pueden estar de acuerdo, pero en estos temas específicos yo defiendo eso porque está, ese vallado de protección alrededor del derecho incluso a la vida que en nuestra Constitución se garantiza desde la concepción. La ley que protege a los niños, niñas, adolescentes en el artículo 1 establece que todos esos derechos se van a proteger, se le van a garantizar a nuestros niños, niñas, adolescentes desde la concepción. Entonces tenemos
Gracias a Dios, marco legal, pero como pasó ha pasado yo creo que en casi todas las naciones, no nos podemos quedar tranquilos porque eso está allí, sino que tenemos que levantar nuestra voz porque en Argentina cuando en el 2020 aprobaron la ley del aborto, pues tenían su constitución provida, y igualito lo Y todavía aprobaron, la igualito tiene, están muriendo. claro. Y todavía la tiene, lo que es peor, ¿no? Esa constitución todavía sigue, ¿no? Defendiendo, es la gran contradicción legal en la Argentina. Tenemos una constitución que defiende al no nacido desde el momento de la concepción y por otra parte el aborto es legal. Mira, Exactamente. Linda, Ujú. perdona, varias cosas mencionaste que me gustaría acentuar. Los problemas sociales que se han seguido del hecho de que las familias hayan tenido que dividirse. Eso es algo tremendo, yo creo. Fíjate que yo en los Estados Unidos, uno cuando viaja tanto y da tantas conferencias y conoce a tantas familias, he conocido personalmente muchos casos de familias que han padecido esa separación desde hace muchos años. Familias mexicanas, familias salvadoreñas, familias nicaragüenses que dejaron a sus niños, como tú me cuentas, cuando tenían 2, 3 años, que después de 15, de 16 años pudieron reunirse nuevamente con esos hijos cuando llegaron a los Estados Unidos. Y eso obviamente ha traído problemas familiares enormes de desconexión, problemas incluso relacionados en los mismos niños o niñas que fueron abandonados, relacionados a disforia de género, por ejemplo, niños que rechazan su propia Ujú. identidad por ese sentimiento obviamente de abandono. Em, y eso es algo realmente preocupante porque muchas veces las familias tienden a darle una primacía a lo material. Obviamente que se vive una situación preocupante, pero llegar a darle primacía a lo material sobre las relaciones familiares y la educación de sus hijos es algo muy, muy difícil y que muchas veces lamentablemente se termina pagando. Eso es algo realmente que yo creo que socialmente va a tener un impacto muy grande en Venezuela, además de obviamente toda la situación económica y política. Ahora, mencionabas, Ujú. otro de los puntos que mencionabas es, en Venezuela se vive una realidad paralela. Por un lado, tiene gente que está sufriendo muchísimo. Hay profesores universitarios que a mí me Ujú. contactan, para todos los que estén conectados, es gracias a ellas que pude gestionar el enviar y que vamos a enviar libros a Venezuela para regalar para la gente que no tiene cómo, porque incluso profesores universitarios Ujú. me pidieron el libro y me decían, yo cobro $10 al mes. O sea, profesores universitarios Así. me cobran $10 al mes. Pero por otra parte me dicen, concesionarias de Ferrari. O sea, ¿cómo es esto? Ujú. ¿Cómo es que hay gente que está usando, yo supongo, ¿no es cierto?, la estructura política para enriquecerse ya de una manera ya con impunidad total? Porque para tener una Ferrari, mira, ¿quién tiene una Ferrari en este mundo, no? Son una minoría. Así mismo es, tenemos esas dos Venezuelas. Eh, Nosotros cariñosamente le decimos los enchufados, que son los que, pues lamentablemente, prestándose a todos estos entramados de corrupción, han hecho negocios y a costa del hambre, a costa de la salud de muchos, porque yo quisiera decirte que realmente todo aquí funciona, pero la realidad es, bueno, y hace pocos días estalló un escándalo de corrupción que fue destituido el ministro de Petróleo de Venezuela. Fueron 23 mil millones que se perdieron, mientras que los profesores, así como tú dices, ganando $10 porque no había dinero, pero entonces resulta ser que bueno, que ese nivel de cifras que no le alcanza a uno para poner los ceros, Claro. desapareció de las arcas, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos esa otra Venezuela de los enchufados con un nivel de ostentación, se dice correctamente, de un nivel de vida ostentoso, o sea, que a veces ni siquiera lo disimulan en las redes sociales.
las fiestas, o sea, lugares emblemáticos, o sea, que hay cada vez salen unos restaurantes así todos esnovistas, que sí, colgados en una grúa, ¿sabes? O sea, todas así cosas súper elitescas así, o sea, y que un plato te puede costar $180, o sea, es una cosa inmoral, es una Un cosa escándalo que absoluto. realmente hay una tienda aquí que está en Las Mercedes, una zona, ¿verdad?, exclusiva de aquí de Caracas, donde una franelilla así, una cosita de manguillos de mujer, o sea, $180. O sea, es una cosa, hermano, que 700, perdón, $700 la franelilla. O sea, es una cosa Claro. así grosera, inmoral, indignante, porque, o sea, es un nivel no sé cómo definirlo, ¿no? Porque eh, Y aparte no es que yo esa digo, gente que compra ahí, perdón, no es que sea gente que diga, bueno, se esfuerza, trabaja, llegó a tener un nivel de vida, obviamente fruto de todo ese trayecto, sino que es gente que se ha enriquecido en base al robo del Estado. Ese es el problema, ¿no? Principal. Porque no va a faltar el que diga, en bueno, su, que la gente en haga su mayoría. lo que quiera. Estamos hablando de una injusticia porque están usando el aparato estatal con todo este modelo socialista donde igualan a todos para abajo menos a ellos, obviamente, ¿no? Como Fidel Castro, que vivía como multimillonario y murió como uno de los hombres más ricos del planeta Tierra. Exactamente. Fíjate que, bueno, por ejemplo, en esta serie del Caribe que pasó, se inauguró un estadio que costó 100 millones. Ujú. Mientras yo hace poco tiempo fui porque una amiga le dio una ACV y estuve en un hospital donde estaba hablando con el sobrino de ella y salió una persona a buscar ayuda porque tenían que subir entre 6 personas a la persona que iban a operar al quirófano porque ningún ascensor servía. Porque Claro. todo, tú llevas una persona al hospital y tú tienes que llevar todo porque no hay nada. Entonces son esas cosas que uno se indigna, ¿sabe? Y uno dice, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo un país que le vendía electricidad, vendíamos electricidad a Ujú. nuestros países vecinos, sí, la Colombia, que teníamos de unas hidroeléctricas espectaculares? ¿Cómo es eso? Que o sea, que todo el país racionando electricidad porque ahora no tenemos nuestra industria petrolera destruida, nuestro sistema de agua. Somos, yo creo que uno de los países con reservorio de agua dulce más grandes de la tierra y no hay agua en el grifo de muchos hogares. Es indignante. Mira, hay zonas de Venezuela donde el gas se quema porque hay tanto, pero resulta que entonces la gente va a cocinar y no tiene gas. Son esas cosas, Pablo, que indignan a uno que ama su país. No indigna y uno dice, Dios mío. Mira, yo estoy Pero viendo aquí algunos datos de ahora del año 2023. Voy a ver si lo puedo compartir en pantalla. Pero Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. O sea, Venezuela tiene más petróleo que Dubái, tiene más petróleo que Qatar, tiene más petróleo que Irak, tiene más petróleo que Arabia Saudita, que Irán, tiene más petróleo que Rusia, y sin embargo se vive en una situación así. Pero obviamente, claro, Venezuela que envía todo su petróleo, curiosamente, a los Estados Unidos, a Houston, a las grandes refinerías, pero solamente son unos pocos bolsillos los que con petróleo ajeno, porque es petróleo nacionalizado, se enriquecen de una manera ya realmente no hay palabras, yo creo, para describir esta caradurez e impunidad, ¿no? Mencionabas también, yendo más a la cuestión de la agenda del género y el aborto y toda esta agenda globalista y progresista. ¿Cuándo es que comienza, que tú recuerdes concretamente más o menos, a partir de qué momento comienza a meterse esto dentro de la agenda política de Venezuela? bueno, te comento que abiertamente, realmente, yo diría que lo han hecho porque como te digo, como constitucionalmente y legalmente tenemos una protección, un blindaje en ese Ujú. sentido. Realmente yo te diría que a partir, y bien calladito, fíjate tú, este libro, por ejemplo, que se llama Patria y Ciudadanía, en este libro es del año 2014, ¿verdad?
nosotros abiertamente aquí de todo esto de género, Ujú. nosotros, marco legal, lo único que tenemos vigente es lo del Estatuto de Roma, que sabes que en el artículo 7 en el tercer párrafo, lo define que se entenderá por los dos sexos, Claro. masculino y femenino, y que no tendrá otra excepción, ¿no? Y en la Constitución, cuando en el año 99 fue sancionada, ¿verdad? Allí se habla, no se dice la palabra género, pero se habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, o sea, aunque no aparece la palabra género. Ujú. Pero fíjate, este libro es del año 2014, donde ya en el sistema educativo comienzan inconstitucionalmente e ilegalmente a introducir esos elementos. Por Claro, ejemplo, todo. aquí Y es un libro de ciencias sociales ese, ¿cierto? es de, sí, de Patricia, sí, ciencias sociales, Ujú. exactamente, de años, es decir, niños de 10 a 13 años, más o menos. Ujú. Dicen cosas como, por ejemplo, entre esas nuevas sensaciones que la adolescencia trae a tu vida, hay una muy especial, la atracción erótica afectiva hacia otra persona. Esta puede ser hacia alguien de otro sexo o de tu mismo sexo. Esto yo te digo que yo no tuve conocimiento sino hasta el año 2021. Yo no tenía conocimiento de esto y todas las personas, tanto padres como incluso gente, diputados y gente de Ujú. gobierno que hemos levantado nuestra voz en esto, o sea, cuando lo ve así como que, ¿cómo es eso? ¿Y dónde está eso? O sea, no sabían que eso pasaba allí. Pero fue casualmente en una conferencia donde estuve en una ciudad del interior del país, donde yo les mandé a los papás y les dije, mire, eso no es un tema solamente de ley, es un tema de nosotros, somos la primera escuela y los que tenemos que levantar huella de protección alrededor de nuestros hijos, averigüe, revise el bulto de su hijo, qué le están enseñando, y así apareció este libro el otro día, y Claro. lo descubrimos así. Y muchas veces son los padres Pero mismos los que nos hacen enterar de estas cosas, ¿no? Me pasa a mí también, cantidad de padres de muchos países que me dicen, mira lo que le llevaron a mi hijo, mira lo que aparece en tal libro, en libros de biología, cómo van metiendo la ideología, obviamente sin el conocimiento de los padres. Y lo peor de todo, que son cosas totalmente anticientíficas, ideológicas y que tienen un propósito claro de ingeniería social también sobre esos niños, ¿no? así es, fíjate, este libro es tan perverso porque es que lo más bonito que le puedo decir, mira esto que dice aquí, dice, tienen una mujer como haciendo mil cosas, ¿no? Entonces dice, si te das cuenta, es una exagerada y pesada carga la que debe llevar a cabo diariamente la mujer en comparación con la de los hombres, que en su mayoría no realizan los quehaceres de la casa ni cuidan a nadie. Ay, esa expresión. Yo nada más me imaginaba al muchachito de 10 a 13 años escuchando eso, o a la muchachita, o sea, pensaban en su papá, el pelele, o sea, es una destrucción, y sabemos que esta es la agenda feminista, la destrucción del imaginario, o sea, de la figura del hombre, la figura paterna, y yo digo, o sea, ¿cómo podemos construir un país con, o sea, sembrando eso en nuestros niños? Esto es una Ujú. eh, Pero fíjate deformación, o sea, destrucción. la falsedad de la afirmación esa, porque obviamente que cuando una persona entra en matrimonio, una mujer entra en matrimonio con un hombre, ahí tenemos de fondo algo que nosotros llamamos la complementariedad, que no es solamente una verdad del cristianismo, obviamente que sí, pero hay una realidad mucho más profunda que es natural, hay una complementariedad biológica, una complementariedad sexual, que obviamente eso no va a existir en otras familias diversas, hay una complementariedad psicológica, hay una complementariedad afectiva, por eso no cualquiera se puede casar con cualquiera tampoco, ¿cierto? Es algo de sentido común. Así Y es es. en el matrimonio Ujú. que obviamente los esposos se deben ayudar mutuamente para que no todas las cargas recaigan sobre la mujer o todas las cargas recaigan sobre el hombre. En una familia normal, con todas sus dificultades, en general se ayudan mutuamente. Yo Así no es. sé quién fue la resentida que escribió eso, porque eso obviamente un resentido nomás puede escribir eso. Una persona que tuvo una familia que fue un desastre y piensa que todas las familias del mundo van a ser un desastre como la de esa persona, ¿no? Y en vez de enseñarle, fíjate, porque si yo salgo de una familia que es un desastre, soy un resentido con el matrimonio,
pero tengo que enseñarle a un niño, el sentido común me va a decir, niños, no abandonen a sus esposas el día que estén casados, ayuden en la casa, no sean un vago como mi papá que no hacía nada, o no sean como mi mamá que se la pasaba en la calle. ¿No es cierto? Sentido común, la educación tiene que apuntar a eso, pero es eso que acabas de Así nombrar es. y en el libro, a mí me suena más a hacerle dar vergüenza al varón por ser varón y a la niña crear una fobia hacia Ujú. el hombre. Obviamente tú decías, esto es feminismo puro, tal cual, pero es feminismo bajado al nivel de niño, cosa de que se meta en el consciente del niño, ¿no? Y eso es realmente lo perverso, yo creo, como tú decías, sí es la palabra, lo perverso de estas Así es. ideologías, porque tratan de destruir y corromper ese orden y esa complementariedad que obviamente debemos trabajar día a día por eso, para cumplir, para vivir de acuerdo a quienes somos como hombres o mujeres, pero realmente es nefasto eso. Mira, y tú decías que dentro de Venezuela están divididos tanto en el gobierno reinante como en la oposición, algo que también, mira, yo soy de Argentina y en Argentina es increíble cómo la oposición es hay una expresión que una vuelta dijo Agustín Laje, pero es como el mejor aliado del gobierno actual, porque los Guau. oposición siguen en absolutamente todo lo que diga el gobierno de turno con toda la agenda de género, de aborto, de toda esta locura que estamos hablando. Se ve en muchos países. Ahora, en Ajá. Venezuela, sabes que en Venezuela el gran peligro es que muchas personas van a decir, liberémonos de Maduro y después arreglamos estos otros problemas. Pero muchas veces, y miren que estamos hablando de Maduro, no es que estamos hablando de San Luis Rey de Francia, ¿no? Muchas veces a mí me da la impresión que hay ciertos personajes de la oposición venezolana pueden llegar a ser peores que el mismo Maduro, de hecho, en términos ideológicos Totalmente de acuerdo. y eso que no defendemos a Maduro para nada, al contrario, pero también sabemos reconocer que hay gente Totalmente de peor, acuerdo. ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, yo comencé una campaña, es el tiempo de votar por valores y no por colores. Claro. Y yo lo hago abiertamente, María Corina Machado está abiertamente apoyando esta agenda, lamentablemente. Ujú, Enrique Radonsky también está apoyando esta agenda. El otro que hay otra, Dios mío, se me fue el nombre de Delsa Solórzano, fue la que invoca, o sea, escúchame esto, Pablo, invocando las palabras del Papa. Ella en el 2017 proclamó el Día contra la no discriminación de los LGTB. O sea, entonces es verdad que a las personas, todas las personas, eso sí, por eso nosotros siempre decimos que somos una iniciativa de amor, porque yo no es que me voy a poner a pelear, ni caerle a palo, ni caerle ni siquiera bibliazos a lo claro, que, ¿verdad? Los que han decidido en su adultez cómo ellos van a experimentar o a vivir su sexualidad es un tema de ellos. Nuestro problema es que nos lo quieren imponer a través de leyes, a través del sistema educativo, a nuestros hijos y es lo que no vamos a permitir. Porque ellos, por supuesto, van a buscar son nuestros hijos porque ellos no se pueden multiplicar como han decidido vivir su sexualidad. Y claro. eso es un tema que ellos tienen que, pero con mis hijos no te metas. Entonces, ahí es donde entra nuestra campaña y nuestra, vamos a decir así, todo este trabajo que estamos haciendo por levantar vallados de protección alrededor de los niños desde el vientre, ¿verdad? Porque también te cuento, Pablo, que el 28 de septiembre del año pasado, me recuerdo la fecha claramente porque es el día del cumpleaños de mi hijo mayor, y yo, pues, mi esposo y yo, los dos éramos estériles, así que cuando llegó mi primer milagro, que se llama Isaac, por cierto, yo decía que era una Sara de los años del 2021, 41 años, este, pues imagínate, o sea, y luego de Muna Berajá, que significa fe y bendición de Dios, me llegó cuando tenía yo 45 años de edad. Ujú, Así que mis dos milagros son mi gasolina para todo el trabajo que estamos haciendo. así es. Entonces, fíjate que introduje una propuesta de ley orgánica sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Y en este proyecto que lo primero que tiene es
que en el artículo 203 de la Constitución se define lo que es una ley orgánica y se supone que sean las que se dictan para organizar los derechos contemplados en la Constitución. Y nosotros no tenemos derechos sexuales y reproductivos en la Constitución, no podría jamás esto ser de ley orgánica, ¿no? Pero, como te dije, ¿no? Ellos son expertos en torcer y en inventarse las cosas. Y en este proyecto de ley sumamente grave, yo quiero hablarle a los venezolanos que me escuchan. Esto es un tema de todos. Usted, aunque no tenga hijos, esto es un tema suyo porque esto se trata de nuestra patria, se trata de nuestra nación y un país puede tener territorio y puede tener leyes, pero si no tiene población, termina. Y nosotros tenemos que enfocarnos en esas futuras generaciones que nos seguirá permitiendo tener esta hermosa tierra. Y aquí en este proyecto de ley solicitan la despenalización y legalización del aborto. Además de eso, que ya es sumamente grave, ¿verdad? Porque es violatorio del artículo 43 del derecho a la vida, también habla, mira estos derechos que invocan aquí. Derecho a la libre asociación sexual. Todas las personas tienen derecho de decidir la asociación sexual que deseen, es decir, con animales, con muertos, con niños, con lo que quieran. Claro, usan términos amplios y vagos que podemos llegar a normalizar y legalizar incluso la pedofilia el día de mañana. Fíjate, y alguno va a decir, no, pero ¿cómo? No, en Argentina ya están hablando de normalizar la pedofilia como una orientación sexual válida, ¿no? Entonces es así como se meten. ¿Y ese proyecto de ley de cuándo es? ¿De ahora reciente, me decías? Sí, lo introdujeron el 28 de septiembre del año pasado. Ujú. Está en agenda legislativa, sin embargo, tenemos que estar apercibidos. Mira este Claro. otro derecho que invocan aquí, dice derecho al amor, la sensualidad y el erotismo. Y dice, todas las personas tienen derecho a una relación sexual independiente de la edad. Tú me O, dirás si eso no es o sea, pedofilia. eso es pedofilia total. Porque Totalmente. están tratando de justificar todo como siempre hacen, en base del amor. O sea, le ponen amor. Jamás definen lo que es el amor. Todo es amor y con el amor tratan de justificarse cualquier barbaridad o perversión y encima te lo dicen descaradamente. A ver, he visto muchos proyectos de ley, pero jamás había visto un proyecto de ley que yo me acuerde que directamente te lo digan en la cara, independientemente de la edad. Te lo voy a enviar para que lo leas, porque Por supuesto. desde que comienza hasta que termine es perverso. Y pretenden a través de este proyecto también legalizar la inconstitucional e ilegal educación sexual integral, Ujú. porque también invocan el que quererla, sí, legalizar, porque aunque desde 2018 tenemos el documento, el papel de trabajo que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, conjuntamente con el Ministerio de Educación, empezaron a implementar, cuando esto llegó a nuestras manos, que comenzamos a difundirlo, Ujú. mucha gente, vale, eso es en Canadá, eso es en España, o sea, no, hermanos, ya llegó a Venezuela. Y quiero decirles a los venezolanos que usted tiene que, si no está en Venezuela, llame a su familia, a todos los que tienen niños, que pregunten, que averigüen qué le están dando en sus colegios. Porque fíjate que hace unas semanas atrás, en un colegio en el estado Cojedes, que es un estado de los llanos venezolanos, estaban en un preescolar, tienen un programa que se llama Explorar y Descubrir, donde estaban incitando a los niños a explorarse sus genitales. Pero eso está en este Pero programa de educación sexual, ujú, porque ¿quién hablan de los presentó juegos ese proyecto? exploratorios de la sexualidad. ¿El No te proyecto escuchan. quién lo presentó? El proyecto lo presentaron tres, el proyecto de ley, ¿me dices tú? Sí, ¿O el de la educación? los dos, sí. Ok, bueno, este proyecto de la educación sexual integral fue un trabajo en conjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas con el Ministerio de Educación de Venezuela, Ujú, lamentablemente. ujú. Eh, Viene impuesto de afuera y seguramente condicionado por ayuda incluso financiera a cambio de eso, como hacen en tantos otros países. eh, Exactamente, porque tú sabes de sobra que todo lo que hay de toda esta agenda realmente no es en pro de los derechos de esta comunidad, sino es en pro
beneficio económico del que se presta para, en violación de nuestra constitución y nuestras leyes, claro. pues implementar todas las cosas que está haciendo tanto daño a la sociedad venezolana. Ujú. Y el proyecto lo introdujeron Aborto Seguro, una organización que se llama Aborto Seguro, otro que se llama CDSEX y Quinta Compañía. Son 3 organizaciones feministas, ONGs, porque bueno, sabemos que a través de las ONGs es que están recibiendo muchísimo dinero. Y te iba a preguntar eso, ¿tú tienes conocimiento de cuáles son las fuentes de financiamiento de esas ONGs? Bueno, la Unión Europea ha sido Ujú, muy, pero muy generoso con ellos. Imagínate tú que ellos fueron los que financiaron la marcha del orgullo gay del año ujú, pasado. ujú, Ellos, en conjunto ¿verdad? Con unas alcaldías, han hecho ciclovías con la bandera LGTB, han hecho cruces peatonales. Ellos en el despacho del embajador, ¿verdad? Representante de ese organismo multilateral aquí en Caracas, le hicieron un espacio, casi que una sala para la sexodiversidad. También tenemos el apoyo de Soros, incluso en una universidad católica. La Andrés Bello recibe mucho dinero y por eso hacen tantos cursos para la diversidad sexual y para toda esta cosa que yo todavía no termino de entender, pero cosas que pasan. Y también la PPF está apoyando aquí unas organizaciones que se llama Plafan, de las cuales, por cierto, hace un tiempo atrás, no sé si sigue en el directorio, pero un señor llamado Tomás Adrián, que, ¿verdad? Él decidió operarse y toda esta cosa y se hace llamar Tamara, pero él es directivo y bueno, en ese lugar están hormonizando ya jóvenes, eh, lamentablemente porque esos daños son irreparables y es triste, ¿verdad? Que haya padres que se presten para... De verdad que no encuentro una palabra así más bonita y diplomática, pero es que les claro. destruyen la vida, le destruyen la vida a un joven, o sea, es tremendo. Y yo creo que ahí el problema no son los jóvenes ni los niños, son los padres los que necesitan ayuda, de verdad. Así es, pero es Entonces, increíble cómo el dinero muchas veces se mete a Venezuela en pos de ayudar, ayuda humanitaria, pero termina haciendo todo para promover esta agenda ideológica, ¿cierto? así mismo es. Así mismo es. Así mismo es. Totalmente de acuerdo. Y es tremendo, Pablo, fíjate. Y el bloqueo comunicacional es una cosa inmoral. O sea, nosotros el año pasado hicimos una entrega de casi 100.000 firmas en la Asamblea Nacional y ningún medio quiso cubrirlo. Ujú, Pero posteriormente yo fui a la Asamblea Nacional a buscar lo que era el diario de debate. Sabes que se usa la expresión el espíritu del legislador, ¿no? Que es lo que se claro. habla y lo que queda allí de esas discusiones de cada artículo, ¿no? Ujú, Bueno, y habían hecho una convocatoria LGTB. Había 10 medios de comunicación, 10, pero solo 5 LGTB. Yo claro. dije, no, esto es el colmo. Esto es el colmo. O sea, así es que se mueve porque también de paso, y hago la denuncia a través de tu canal, que aquí en Venezuela, o sea, si tú quieres que te cubran los medios de comunicación, una rueda de prensa, cubrir algún evento, tú tienes que pagar. Si tú no pagas Claro. mínimo un $800, $1,000, 1,200, ellos no te garantizan cobertura y olvídate, si no tienes plata, entonces te imaginarás, Pablo, en esta coyuntura y en esta situación económica de país, a lo que significa tú tener ese dinero para eso cuando haya otras tantas necesidades y que realmente, o sea, yo en lo personal no tengo acceso a ese monto para ese fin. Me gustaría, por supuesto, para lograr romper ese cerco, pero son unas realidades tristes, Pablo. Y de verdad que por eso te agradezco tanto esta conexión, porque realmente siento que va a ser parte de ese romper, ese cerco comunicacional, porque hay muchos venezolanos que no saben lo que está pasando, no saben Ujú, todo el trabajo que estamos haciendo. Y fíjate, por eso te comentaba que hay de los dos bandos, ¿no? Porque una de las estrategias que hemos estado implementando aquí
el año pasado estuvimos como invitados del gobierno de Guatemala en lo que fue la declaración como de Guatemala como la capital provida de Iberoamérica. Y yo me vine embarazada de eso para Venezuela. Y dije, bueno, yo sé que está un poquito difícil que sea como país, pero bueno, no importa, me voy a los municipios. Y quiero decirte que ya tenemos 5 municipios que se han declarado pro vida y pro familia. Bien. Y elaboramos un proyecto de ordenanza de protección a la vida y a la familia hermoso. Y en esos 5 municipios ha sido aprobado, están ya en primera discusión, hasta algunos están en segunda discusión. Y además de eso, son algunos de gobiernos y otros de oposición. Porque yo, Pablo, entendí que yo no me puedo mirar por otro lado. O sea, yo tengo que hablar con todos y despertar conciencias de todo. Allá ellos le rendirán cuenta a Dios del color que sean, de lo que crean, de lo que quieran, pero yo voy a rendirle mi cuenta a Dios de que no me quede cruzadas de brazos para que en mi país se legalice algo tan terrible como el aborto y que se legalicen unas leyes. Bueno, yo nada más te quiero decir que yo tuve la oportunidad de ir a Israel y estuve en las ruinas de Sodoma y Gomorra y yo eso no lo quiero para mi país. Y Ujú. yo quiero proteger esa hermosura del diseño original sin tampoco pedir penas de muerte, ¿verdad? Para estas personas, pero no pueden imponernos sus autopercepciones y que sea entonces ilegal que uno pueda, o sea, estar en desacuerdo cuando nuestra constitución es coherente y defiende la identidad biológica. Ujú. Así es, mira, Venezuela es un país obviamente muy sufrido, muy golpeado en las últimas 2 décadas, tremendamente golpeado, donde uno ha visto tanto sufrimiento, tanto dolor, tantos venezolanos que uno se encuentra por el mundo con esa nostalgia de que no se fueron por una elección personal, de decir, bueno, vamos, se fueron a la fuerza, básicamente, dejando todo y casos tristísimos, dolorosísimos. Por eso yo siempre he creído que a Venezuela tenemos que ayudarlo y obviamente que ustedes que están ahí adentro luchando por los mismos ideales que estamos luchando nosotros, no podemos menos que brindar nuestro apoyo. Y yo espero, mira, yo tengo la esperanza de algún día estar ahí en presencia para acompañarlos físicamente, Sí, en persona, para ir a un pueblo realmente que necesita escuchar lo que está pasando, las consecuencias de todo esto en otros países así es. y no dejarse llevar por el falso discurso de que la solución es meramente materialista. No, porque Así es. el problema nuestro es un problema principalmente moral. Mira, hay una frase del Evangelio que dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Yo creo que muchos de estos países Amén. del primer mundo, todos van a terminar colapsando porque ha llegado un momento en que las ideologías y toda esta cultura de la muerte se ha impuesto de tal manera que sí o sí, tarde o temprano esto va a colapsar. Es un hecho, es un hecho, ¿no? Canadá, Así por es. ejemplo, tiene que traer 600.000 inmigrantes al año residentes y 600.000 temporales. Estamos hablando de 1.200.000 personas por año para que no colapse. Es un problema gigante. Wow. Y fíjate de que si Venezuela tiene que salir adelante. El problema principal que tiene que solucionar Venezuela es un problema moral, es un problema cultural, es un problema espiritual. Y en eso obviamente que uno tiene que estar dispuesto a colaborar en la manera que se pueda. Así que espero visitarlos. Por mientras, sí, lo que vamos a hacer es mandar los libros que ya casi tengo concreto el primer envío. Gracias a ti también que estuviste gestionando y ayudándome con eso y gracias a toda la gente que ha estado donando. Todos los que quieran donar libros para Venezuela, simplemente voy a dejar el link aquí abajo porque vamos a hacer un envío grande para que la gente se pueda formar contra la ideología de género, contra el aborto, a favor de la familia, a favor de los grandes ideales de lo que significa ser humano. Así que muchas gracias realmente por darnos este pantallazo y especialmente por alertar también. Gracias por el trabajo que estás haciendo para alentar a tus hermanos, hermanas venezolanos que realmente necesitan despertar y unirse a esta gran lucha que estamos llevando a cabo en todo nuestro continente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. Yo espero de verdad que Papá Dios permita que mucha gente, muchos venezolanos que están afuera, que quizás
pues piensan ¿verdad? Que está pasando muchas cosas y mira, aquí ya vemos gente que estamos despiertos, gente que estamos dispuestos a dar la batalla. No vamos a permitir que fácilmente aprueben esas cosas. Nosotros estamos apostando a que lo vamos a impedir contra todo pronóstico, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Así que familia de Venezuela que está en el exterior, que siguen siendo nuestros prestaditos donde están, aquí estamos y aquí vamos a seguir dando esa batalla, así que no nos suelten en sus oraciones y apóyennos. Mire, ahí estamos levantando firmas, pueden hacerlo a través de la plataforma Citizen Go en la campaña que se llama Venezuela dice no al aborto y a la eutanasia y sí al matrimonio y la familia en su diseño original. Así que allí que puedan firmar y puedan compartirlo por sus redes, eso es una ayuda buenísima porque necesitamos demostrar que somos millones los que somos mayoría los que defendemos estos principios y valores. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias, millones de bendiciones para ti, que Papito Dios siga bendiciendo ese trabajo que estás haciendo. Gracias, porque ha sido una luz que nos ha alumbrado el camino a muchos, nos has enseñado y bueno, queremos seguir aprendiendo porque hemos entendido que en esta batalla no podemos enfrentarla sin capacitarnos, sin equiparnos, sin aprender, sin estudiar, sin profundizar, porque es una batalla de argumentos y debemos tener argumentos sólidos para poder dar la batalla en el nivel que amerita la misma. Así que muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a ti y pedimos a todos los venezolanos que nos estén viendo que compartan este video, que compartan el link también que voy a dejar de ese pedido que nos hacías para que realmente todo el pueblo venezolano despierte, que el pueblo venezolano se forme y se una también a esta lucha por sus propios hijos y sus propias familias. Muchísimas Pablo, y gracias. Sí, también me gustaría que nos sigan en nuestras redes sociales, vamos en a poner Twitter. todo abajo. Sí, 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 sí. Ay, excelente, Así es. excelente. Para Voy a que poner todos sigan los y links compartan. de las redes para que se apoyen realmente, para que estén al tanto de todas las iniciativas que se están llevando a cabo en Venezuela y también para obviamente saber que no están solos, que somos millones realmente los que estamos luchando contra esta agenda de muerte, esta agenda progresista que se busca imponer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes. Así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad, te quiero invitar a que me apoyes ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.